¿Qué onda, pandilla? ¿Cómo están? El día de hoy vamos a seguir con nuestro análisis de Akira. Y esta vez estamos en la cuarta entrega. Sí, estamos en la cuarta entrega de este análisis de 5 partes, espero. La última parte está un poco larga, así que espero que sí puedan ser 5 y no se vuelvan 6. Si no, el Dr. Gaffer me va a matar. Pero bueno, el punto es que esta vez vamos a hablar de cómo es el Japón en los 80s. Ya vimos en la vez pasada todo lo que es lo de la juventud, los bosozoku, el crimen y la drogadicción, todo eso que estaba pasando en el Japón de Akira. Pero en esta ocasión vamos a hablar de los cambios políticos que pasaron en esa época. Principalmente son el fin del activismo político de los estudiantes, un resurgimiento en el nacionalismo. También podemos observar grandes casos de corrupción que hicieron que la gente perdiera un poco de fe en el sistema japonés y también que se volviera un poco más crítica de su clase política por un tiempo. Y bueno, finalmente también vamos a hablar sobre los cultos religiosos, que sin duda alguna juegan un papel muy importante dentro de la iconografía de Akira, tanto dentro de la animación como dentro del manga, por ejemplo, con el Gran Imperio de Tokio, que es algo que es bastante interesante de ver, ¿no? Cómo es que después de la Segunda Guerra Mundial hubo una gran proliferación de diferentes cultos religiosos, interesantemente muchos relacionados con el budismo. Y bueno, pues ya sin más preámbulo, los dejo aquí con esta cuarta parte de Akira. El fin del activismo político, nacionalismo, corrupción y cultos religiosos. Vamos a verla. Tras las protestas de las décadas pasadas, el activismo sindicalista y estudiantil perdió fuerza periódicamente. A principios de la década de 1970, algunos sindicatos amenazaron con realizar huelgas, pero la mayoría de las veces los conflictos se resolvieron por medio de la negociación. Por ejemplo, en 1973, los trabajadores de las empresas ferrocarrileras causaron muchísimos retrasos al hacer una huelga de celo, es decir, una huelga en la que realizan únicamente el trabajo mínimo necesario para cumplir con las condiciones mínimas de su trabajo, lo que muchas veces lleva a retrasos y reducciones en la productividad. Sin embargo, no contaban con que la sociedad civil ya estaba cansada de los problemas y la violencia provocada por los sindicatos. Los usuarios de los trenes se amotinaron y en 27 estaciones golpearon a los conductores e inclusive vandalizaron los trenes. 2 años después, trabajadores del sector público decidieron realizar una huelga para exigir el tener un derecho a huelga. Y esta fue totalmente un fiasco. Otros sindicatos no dieron su apoyo a su movimiento, la sociedad civil no los tomó en cuenta y de hecho muy pocos estudiantes, el grupo que ha sido muchísimo más activo, trataron de apoyarlos. Esto último es muy importante porque marca el fin del activismo estudiantil en Japón. Hasta las huelgas y protestas de los años 1969 y 1970, los líderes de movimientos estudiantiles habían podido conseguir puestos importantes en el gobierno o en el sector privado tras graduarse, debido a que demostraron un gran liderazgo durante las protestas y esto era percibido como una habilidad valiosa. No obstante, debido a la violencia que se vivió en esos años, empezaron a circular rumores de que las grandes corporaciones tenían listas negras con los nombres de las personas que participaron, ya que empezaron a ser vistos como gente problemática. De esta forma, poco a poco empezó a desaparecer el espíritu activista dentro de la juventud japonesa y se dio la transformación a la sociedad homogénea y corporativista de la cual tenemos la imagen de Japón ahora. Por otro lado,
en 1974, iniciaron una serie de escándalos de corrupción que continuaron hasta la siguiente década. El primero involucró al primer ministro Tanaka Kakuei, quien fue acusado de haber realizado muchos tratos sucios en el ámbito de la construcción para financiar su carrera política, lo que lo obligó a renunciar a su puesto el año siguiente. Más adelante, en 1975, en una audiencia en el Senado de Estados Unidos, un testigo acusó a Kakuei de haber recibido varios millones de dólares en sobornos por parte de la compañía estadounidense Lockheed, para que él dirigiera compras de aeronaves civiles y militares hacia dicha empresa. El escándalo continuó hasta 1983, cuando Kakuei fue declarado culpable del delito de corrupción, pero falleció antes de que pusiera un pie en prisión. Más adelante, en 1988, un incidente que involucró a la empresa Recruit implicó al primer ministro Nakasone y varios miembros de su gabinete. Recruit en ese momento era una empresa en crecimiento que tuvo éxito al publicar información sobre oportunidades de empleo y bienes raíces. Varios de los políticos implicados fueron acusados de haber recibido acciones de la compañía de forma ilegal antes de que se iniciara la oferta pública. Ningún político fue condenado por estos delitos, lo que creó un desprecio generalizado hacia la clase política. Por otro lado, vale la pena recordar que Recruit es una empresa que sigue operando actualmente y que ha seguido involucrada en varios escándalos. Uno de los más recientes, el suicidio de una de sus empleadas debido al exceso de trabajo y bullying que recibía dentro de la empresa. La década de 1980 fue también la era en que inició un revisionismo histórico por parte del gobierno japonés, negando algunas de las atrocidades que Japón hizo en Asia durante la Segunda Guerra Mundial. Durante esos años surgieron muchos escándalos sobre los libros de historia en los cuales se omitían datos importantes sobre la invasión de Japón a China, o en los cuales se editaba un poco la información para tratar de suavizar un poco los hechos, lo cual provocó varias fricciones con los países vecinos. Asimismo, muchos políticos empezaron a mostrar aspectos nacionalistas en sus discursos. En 1986, el ministro de Educación provocó un escándalo internacional al declarar que los coreanos eran en parte responsables de la invasión japonesa a su país. Otros incidentes minimizaban la masacre de Nanjing o aseguraban que Corea fue colonizada de forma voluntaria. Uno de los incidentes más graves sucedió en 1985, cuando el primer ministro Yasuhiro Nakasone realizó una visita oficial al templo Yasukuni para ofrecer sus oraciones hacia los soldados japoneses que murieron en la guerra. Aunque no fue el primero en hacer este acto, sí fue el primero en hacerlo después de que en 1978, de forma secreta, se consagraran los espíritus de 14 criminales de guerra, además de que fue el primero en llamar a su visita como un acto oficial de Estado. Antes de continuar con el video, quiero nada más pedirles por favor que vayan ahí abajo, se suscriban al canal, le den like así con la manita hacia arriba, compartan y lo compartan mucho. Miren, si les gustó, compártanlo con gente que les gustó, si quieren aprender sobre Japón. Y si lo odiaron, si no les gustó, vayan y aviéntenselo a alguien que pues lo odian y díganle, mira, te recomiendo este video que está aburridísimo, velo. Y pues ojalá mueras de tedio, ¿no? Y si les gustó, entonces pues ya como ya dije, compártelo con sus amigos, a gente chévere, diga, ve este video y aprende un poco sobre Japón. Y bueno, comenten ahí abajo también si tienen alguna duda, comentarios, si pues cualquier cosa que quieran saber o que quieran comentar al respecto. Y pues podemos discutir un poco más, ¿no? Y sobre todo, pues para que si ya vieron Akira o están leyendo el manga, pues cuéntenme cómo es la experiencia de verlo después de estar viendo estos videos, ¿no? Y bueno, vamos a seguir con el video, vamos a continuar con lo que está pasando. Nada más quería recordar esto para que no se me olvidara, ¿no? Finalmente, el lugar de la religión dentro de la sociedad se volvió un tema de controversia. Desde la posguerra habían surgido muchos cultos nuevos.
Algunos de ellos, como la Soka Gakkai, habían inclusive ganado influencia política al grado en el que pudieron crear su partido político. No obstante, en 1987 se fundó uno de los cultos más peligrosos y polémicos en la historia moderna de Japón, Aum Shirinkyo. Fundado por Asahara Shoko, un ex maestro de yoga declarado legalmente ciego, este culto tenía creencias que combinaban la ira de los grupos marginales con ideas religiosas orientales y un odio hacia la civilización occidental. Sus creencias apocalípticas buscaban traer el día del juicio final, lo que eventualmente los llevó a realizar un acto terrorista con gas sarín en el metro de Tokio en 1995, matando a 12 personas e hiriendo a 55. Ahora, no nos confundamos. Akira es una obra que se terminó de editar y publicar muchísimo antes de que estos terribles actos tuvieran lugar. Sin embargo, es inevitable pensar que existe un gran paralelismo entre el fatalismo de la ideología de Aum Shirinkyo con el fanatismo religioso que muestran los seguidores del gran imperio de Tokio dentro del manga de Akira. Más importante aún, muchos cultos religiosos se basaron en la religión budista, tales como la Soka Gakkai, y muchas de estas imágenes son mostradas dentro de los líderes religiosos de este gran imperio. Varios de estos cultos religiosos siguen existiendo en el Japón moderno y siguen siendo un tema bastante controversial a la hora de estudiar la sociedad moderna de Japón. De hecho, es muy común para muchos extranjeros que vivimos aquí que en algún momento algún miembro de alguna de estas sectas o cultos se hayan acercado a ti para tratar de reclutarte. Muchas veces lo hacen de forma indirecta, como tratando de ser un amigo que te invitan a un café o te invitan a comer, y después cambian poco a poco el tema hasta que te tratan de llevar al templo para que te unas a él, ¿no? Es interesante entender que muy probablemente después de la Segunda Guerra vino como una especie de crisis de creencias en la cual también se vio afectada por pues toda esta presión social, esta situación del desarrollo económico, y que muchas personas en búsqueda de un sentido a la vida inmediatamente se acercaron a este tipo de cultos, de la misma forma en que muchos civiles se acercan a los líderes religiosos en Akira, se acercan y forman parte del gran imperio en el manga, y pues tratan de hacer un poco de sentido a lo que está pasando en Neo Tokio en ese momento. Y bueno, la verdad es que, siendo sinceros, la parte en que hablo de Aum Shinrikyo sí estoy haciendo como un ligero stretch en el análisis, porque Akira se publicó muchísimo antes de que este culto hiciera los ataques terroristas y tuviera la fuerza que llegó a tener. Sin embargo, no podemos dejar de observar que Otomo quiso hacer referencia a la formación de varios cultos religiosos. Como mencioné en el video, desde los 50, después desde el periodo inmediatamente cuando empezó la posguerra, podemos ver que resurgen estos cultos, ¿no? Principalmente la Soka Gakkai, que se vuelve un partido político, y muchos otros. De hecho, actualmente aún hay muchísimos. Pueden ver a Happy Science, pueden ver varias distintas sectas budistas, y de hecho, ustedes pregúntenle a cualquier extranjero que ha vivido en Japón, digo, si no todos, estoy seguro que al menos el 90% de ellos han tenido la experiencia de que alguien los ha intentado reclutar para un culto. Entonces, pues creo que sigue habiendo esta búsqueda, esta necesidad de tal vez una espiritualidad, algo más allá de lo que estamos viviendo, y sobre todo hay un sentido de comunidad dentro de los cultos, que es muy probablemente lo que atrae a la gente, justo como pasa en la formación del gran imperio de Tokio dentro del manga, ¿no? Y bueno, pues eso es todo por hoy. Nuevamente les recuerdo, no se les olvide suscribirse al canal, por favor, es muy importante. Tampoco se les olvide darle un like, y tampoco se les olvide dejar un comentario, decir algo. Miren,
insisto, si les gustó, chingón, comenten que les gustó. Si no les gustó, vayan y miéntenme la madre. Y si de verdad no les gustó para nada, bueno, pues cuando se acabe el coronavirus nos vemos en Hachiko y nos agarramos a chingar. No, no es cierto. No, no va a haber madradas aquí. Pero sí, por favor, les pido que no se les olvide suscribirse, su like, un comentario. Y compártalo con sus amigos si les gustó, con su familia si les gustó. Y compártalo con sus enemigos o cualquier gente que odian si es que les aburrió. Seguimos con este análisis para, no sé, tal vez dentro de 2 o 3 semanas. Ya viene la última parte, así que estén al pendiente. Y nos estamos viendo. Gócenme.